Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, seguimos con los debates. Y el último día, bueno, el día primero que sabéis que hacemos en dos fases, Mario Pol planteó una cuestión y dijo, ¿qué pasa con la provincia? ¿No? ¿Qué pasa con la provincia? No solamente un modelo cultural para aquí para Alicante, sino también para la provincia. Entonces, en esta ocasión tenemos el privilegio, yo creo, por amistad y por un montón de cosas, de tener a José Ayelo, que es el director de la Casa de Cultura de Villena, que es un proyecto exitoso absolutamente y bueno, que nos va a dar, pues eso, una clase magistral de lo que es la cultura para una ciudad. Guillermina. Bueno, pues yo tenía pensado exponer algunos de los puntos, algunas de las conclusiones de la primera jornada, pero bueno, creo que lo tenemos todos muy reciente, que es algo que está en el ambiente que todos conocemos, ¿no? Principalmente, pues como se ha desvelado a lo largo de todos estos debates, es cultura. El sector cultural está en precario en Alicante, hay una gran desconexión. Bueno, aprovechamos que está Ana Barceló, gracias por venir aquí hoy. Y bueno, pues el sector cultural está dividido entre los diferentes sectores, no hay una conexión porque quizá no hay eventos de trascendencia, de proyección que aglutine a los diferentes sectores. Tampoco tenemos una producción propia en nuestros centros culturales, de nuestros artistas. El público de Alicante no conoce a sus artistas o los conoce de una manera muy underground, ¿no? Muy alternativa, que no tiene por qué ser mala, pero entendemos que el centro cultural es el centro que tiene que formar tanto a los creadores en la sucesión de exposiciones, ¿no? En la brega constante de la exposición de su obra para recibir el feedback de su público natural. Y al mismo tiempo tampoco forma, al no tener proyecto, tampoco forma a este público que puede alimentar a sus artistas, ¿no? Que puede comprar sus obras, que puede admirarlos, que puede seguirlos. Tampoco tenemos el proyecto que, por ejemplo, sí aboga mucho José Ayelo, que es el arte en red, la divulgación, ¿no? La conexión con otras ciudades, con la proyección internacional. Es muy difícil, es muy dura la vida del artista, del creador, porque si para un profesional de cualquier disciplina es muy duro darse de alta como autónomo o crear una empresa, porque o pagas el autónomo o comes, en muchas ocasiones. Para un artista, no, porque la obra de un artista tiene años de gestación, ¿no? Para a lo mejor se expone durante unos meses, o en el caso de las artes escénicas del teatro, poder hacer un circuito. Pero claro, ese circuito tiene que tener continuidad, tiene que tener una base social receptora, ¿no? Que pague ese producto. En fin, surgieron muchos aspectos, desde los más primarios. No tenemos una agenda cultural donde el público pueda acceder a esa agenda. No tenemos una continuidad de los proyectos. Nuestras figuras más emblemáticas están desaparecidas. Óscar Esplá, había un premio de música Óscar Esplá desaparecido. Eusebio Sempere también está bastante desaparecido, por citar a uno de dos de los más grandes. Y hay muchos más. Sí que hay un reconocimiento de que hay mucho talento en Alicante, que se están haciendo cosas, evidentemente se están haciendo cosas, porque hay gente con mucho talento que está trabajando con las instituciones también. O sea, no queremos ser absolutamente negacionistas o catastrofistas, porque no es así. Alicante, a pesar de las dificultades económicas o de todo tipo de relaciones, de relación entre la clase política o de nuestros representantes políticos con los gestores y creadores, a pesar de eso hay relaciones, salen proyectos estupendos, muchos de ellos admirables, pero hacemos esto para mejorar y para generar las relaciones mucho más óptimas, ¿no? Seguro que me dejo más cosas, también se habló de muchas cosas interesantes, pero bueno, vamos a darle la palabra a José Ayelo. Tiene un currículum fundamental en la Casa de Cultura de Villena y también independientemente. Es una de las cosas que más me ha fascinado de tu currículum es que empezaste en una biblioteca, con una librería, haciendo una didáctica sobre la animación a la lectura, que hoy en día es referente de todos los proyectos de animación a la lectura. Y bueno, lo que os he hablado, lo de gestarte, ¿no? Lo de crear una red, girarte, lo de crear una red entre artistas y poblaciones de
poblaciones medias que recibe artistas de categoría nacional, ¿no? Y bueno, es miembro y gestor y fundador del Centro Territorial de Teatro, de la Asociación de Gestores Culturales. Y bueno, mejor nos lo cuentas tú, ¿eh? Pero creemos que es una persona que surge de Villena. Villena creemos que es un pueblo muy especial, que cuida a sus creadores y a gestores. Y los creadores y gestores de Villena también cuidan mucho a Villena y la hacen que se proyecte al ámbito nacional, provincial e internacional. Y bueno, pues que nos hables de todo y luego seguiremos con el debate en el que estáis todos invitados, por supuesto. Y así no tienes que... ¿Esto está encendido? Sí, creo que ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a Guillermina y a Eduardo que contaran conmigo para participar en estos encuentros. Decir que no voy a entrar porque no conozco la realidad o no conozco suficientemente la realidad de Alicante como para participar en un debate, creo que faltarían muchos datos, sino yo voy a tratar de pintar una especie de retrato muy breve porque creo que lo importante es que luego intercambiemos ideas. Voy a hacer un pequeño retrato de lo que es Villena, en qué momento se encuentra y sobre todo de los retos que esperamos afrontar en el futuro. Bueno, iré bastante rápido en cuanto a la descripción, pero bueno, decir que Villena tiene una población de 32.969 habitantes, que está situada en el Alto Vinalopó, como bien sabéis, y que su término es el segundo término mayor de la provincia de Alicante. Villena, además del propio casco histórico, tiene 4 pedanías, desde la colonia de Santa Eulalia, que compartimos con Sax, Las Virtudes, La Encina y La Zafra. Esto es fundamental para lo que os voy a contar después. Igual que es fundamental pues, en los barrios en los que está decidido La Solana, el Raval, el centro de la ciudad, la banda de música, el Carril, Las Cruces, el Mercado de la Paz y el Grec. Es porque mi trabajo desde el principio no se centra única y exclusivamente en el propio contenedor cultural, en la propia Casa de Cultura, sino que desde hace 35 años intentamos que la Casa de Cultura no sea solo un edificio, sino una manera de hacer que llegue a toda la ciudad. ¿Cómo es la gestión de la cultura en Villena? Pues es directa desde la responsabilidad política, es decir, el concejal de alguna manera dirige políticamente el área y no hay un sistema de participación y gobernanza ciudadana. No la hay, tengo que decir, a pesar de que todos los partidos políticos, desde que yo me conozco, dicen en todos los programas electorales que van a hacer un consejo local de cultura que nunca llega. Habría que ver por qué, pero lo cierto es que así funcionamos y sí que sería deseable, no solo en Villena, sino en el resto de poblaciones, que hubieran este tipo de consejos que lo que hacen sobre todo es salvaguardar la política cultural frente a los cambios, que es fundamental. La política cultural debe ser constante, permanente y sin dientes de sierra. Y eso sí lo garantiza un órgano de participación ciudadana o de gobernanza. Y la política cultural, evidentemente, la ejecutamos los equipos técnicos de cada contenedor, ¿no? Y también, como veréis en un folleto que os he traído para luego, pues el tejido asociativo que participa muy activamente en la redacción y en la realización de este programa. Bueno, Villena tiene fundamentalmente 4 contenedores culturales. Teatro Chapí, que fue construido en el 1925 y remodelado en 1999, ya lo tuvo la iniciativa privada durante mucho tiempo y lo dejó en bastante mal estado. Lo digo como aviso a toda esta corriente de construir los equipamientos con dineros públicos y después realizar concesiones para su gestión. La administración pública está perfectamente capacitada, como demuestra el Teatro Chapí todos los días, para dirigirlo de manera pública, con dinero público y haciendo realmente cultura pública. Tiene un aforo de 864 personas, su programación normalmente va entre el mes de septiembre y julio y tiene aproximadamente unas 50 actividades al año. Por otro lado, tenemos el nuevo museo, el MUBI, Museo de Villena, que será
ya es una parte del Museo Arqueológico y será también la colección etnográfica. Aquí estará próximamente el Tesoro de Villena y la gran colección de arqueología y etnografía que tiene el Ayuntamiento gracias al legado de José María Soler, fundamentalmente. Y se calcula que entrará en funcionamiento un 40% del edificio, y es una antigua electroharinera o una antigua fábrica de harina, de molino de harina y de electricidad. Desde ahí llegó la primera electricidad a los domicilios de Villena. Las bibliotecas públicas municipales, que hay una biblioteca central que estaría ubicada en la Casa de Cultura y también una agencia de lectura en la zona norte de la ciudad y un punto de lectura en el barrio San Francisco, que no sé si lo conocéis, pues es uno de los barrios más conflictivos que tiene la ciudad y que necesita, desde luego, de mejores equipamientos. Esta biblioteca se ha caracterizado siempre por ser una gran dinamizadora de la lectura. Fue uno de los primeros centros en toda España que puso en valor la biblioteca, que es el acercamiento a los niños prácticamente desde que nacen, el acercamiento del libro, y fue premio María Moliner en el 2007 y en el 2009 el premio nacional de la Federación de Gremios de Editores. Luego tenemos la Plaza de Toros, un edificio bastante conflictivo, con bastantes problemas, pero bueno, ahí está. Se hacen algunas actividades, tiene una programación no regular, no tiene gestor cultural que la dirija y tiene aproximadamente 20 actividades al año, pero bueno, no es. Y por último, de lo que yo sé y lo que vengo a hablaros así rápidamente, la Casa de Cultura, CACU Villena. CACU es un término cariñoso que le acuñó nuestro querido Pablo Lau, al que la Casa de Cultura le debe mucho, y yo personalmente también. Pablo tuvo una excelente relación con la Casa de Cultura, y gracias a él y a algunos más, como Pedro Marco, y con muchos artistas plásticos también de aquí de la ciudad, como Eduardo, acercaron el arte contemporáneo en los primeros años de funcionamiento, y eso hizo que bueno, pues estuviéramos ahí apostando a tope. Tiene 5.500 metros cuadrados, tiene una sala de exposiciones, una sala multidisciplinar para hacer conciertos, sobre todo es muy buena para proyecciones cinematográficas. También tiene pues salas de uso múltiples, biblioteca. Pero bueno, en esencia no me interesa tanto que conozcáis la instalación, no sé qué pasa aquí, que creo que he hecho algo, vale, como lo que hacemos. Bueno, la inversión cultural en Villena, es importante hablar de dinero. Villena tiene 31.550.000 de presupuesto, 550.000 euros de presupuesto en este 2023. El presupuesto del área de cultura, incluido personal y no mantenimiento de edificios, porque no lo podría aportar, no es tan fácil. El presupuesto del área de cultura es 1.360.574, lo que supone que es un 4,3% del presupuesto municipal. Y la inversión del ayuntamiento por habitante año gira en torno a los 41,26 euros al año. Y obtenemos además aproximadamente un 20% del presupuesto global de la iniciativa privada. Para haceros una idea, la inversión es importante para un municipio de este tamaño porque la Diputación de Alicante invierte solo 16 euros, poco más, por habitante y año en cultura, a pesar de que tiene bastante, creo, si no recuerdo mal, unos 31 millones o 30 millones de presupuestos en el área, ¿no? Sin embargo, el reparto es bastante bajo. Bien, ¿qué programas hace la Casa de Cultura? Por un lado hablamos del programa regular, el que nosotros denominamos Habitar la Cultura, que se desarrolla normalmente entre octubre y junio, y digamos que, por ejemplo, este sería la lista de las cosas que hacemos y la frecuencia con las que hacemos. Intentamos, los gestores culturales sabemos que una programación cultural es más rica y más homogénea cuando es más variada y más heterogénea, es decir, llegar a más gente y sobre todo dar el servicio público que merecen todos los ciudadanos que pagan sus impuestos precisamente para que les ofrezcamos servicios de calidad. Bien, pues tenemos un programa de teatro familiar. No solemos hacer teatro de adultos porque sí nos coordinamos con el Teatro Chapí para poder combinar. Tenemos un ciclo que en este momento está en funcionamiento
de miradas de realidad, que es un ciclo de reflexión. Por ejemplo, estamos abordando el problema de la cultura gitana y su relación con la cultura paya en este momento, con unos resultados, tengo que decirlo, bastante interesantes. Tratamos la poesía desde una perspectiva que se llama microabierto, en el que ponemos en valor no solo la obra de poetas conocidos, sino también de emergentes, a partir de actos públicos de recitales. Bueno, ofrecemos ópera vía satélite, evidentemente, tenemos un programa de cine muy rico, tenemos la asociación dedicada al jazz más antigua de la provincia de Alicante, lleva casi 30 años programando jazz todos los meses del año, salvo el verano, y en este caso somos socios, la Casa de Cultura, como en muchas otras cosas. Tenemos un programa que se llama 8 Cultura de Mujer, que viene a reivindicar que la cultura que hacen las mujeres no solo puede celebrarse en este mes en el que nos encontramos, sino que hay que recordar que hay mujeres que crean, hay mujeres que están haciendo cosas, y nosotros aprovechamos para que el 8 de cada mes al menos levantemos la bandera y digamos... a mí me gusta decir que la cultura de las mujeres es una de las razones por la que la Casa de Cultura abre las puertas todos los días, ¿no? Como una manera de... también realizamos exposiciones artísticas, solo tenemos una sala de exposiciones, ya nos gustaría llegar a más, eso nos permite solo hacer 5 exposiciones al año aproximadamente. La Mirada Encendida es un programa que hacemos únicamente de acercamiento al cine en valenciano y al cine en versión original para los jóvenes institutos, para los jóvenes de los institutos. Villena, la frontera del conocimiento es un programa que realizamos para que la gente... Hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho, que es lo que llamamos el cordón umbilical. Es decir, todos estos artistas, lo veremos ahora en el FIC, pero en el caso de Villena, la frontera del conocimiento, lo que intentamos es localizar científicos y científicas que son de Villena, que están en todo el mundo, para que vengan un día y nos cuenten lo que hacen. Es una manera de hacer que no se pierda ese vínculo, ese cordón umbilical, y por otro lado, pues acercar de manera didáctica a la gente a la ciencia de su tiempo. Y luego, pues evidentemente, como cualquier otro centro cultural, tenemos muchas actividades externas propuestas por los colectivos. Bien, un programa que se llama Respirar la Cultura, que es un programa de barrios y pedanías, que se llama Caco en la calle, que son propuestas concretas en cada barrio para trabajar con ellos. Luego intentamos también acercarnos a las fiestas tradicionales de manera diferente, y os pondría el caso del barrio San Antón, donde hacemos todos los años en la fiesta de San Antón una actividad que se llama El Poder de la Tentación. Y es una especie de residencia artística en la que convocamos a un artista siempre, a un colectivo, y le decimos... bueno, todos conocéis las tentaciones de San Antonio Abad, no voy a pues le decimos, bueno, pues tú tienes dinero y tiempo para que una semana después de San Antón puedas ofrecer una obra de creación sobre el concepto de la tentación. Porque de ahí el poder de la tentación. Llevamos como 11 años haciéndolo y tiene un resultado bastante interesante, ¿no? De la manera en que a cada creador lo ha ido trabajando de una forma. Luego, en el barrio más antiguo de la ciudad, hacemos el recibimiento de la primavera con fuego, como no puede ser de otra forma. En el barrio de Las Cruces, que esta es la zona más cercana a la montaña, realizamos un festival de títere que cumplirá este año 30 años. Y en el barrio del Mercado realizamos un festival que se llama Hop Villena, del que os hablaré ahora más detenidamente. Bueno, celebrar la cultura. Celebrar la cultura llamamos a aquello que lo celebramos una vez al año y donde ponemos mucha energía. A lo largo del año tenemos algunas citas que son para nosotros fundamentales, como he dicho, el del Poder de la Tentación, un certamen de poesía que realizamos en colaboración con un portal de poesía que se llama precisamente Amalio Gran, que era un poeta maldito de Viena excelente, que nunca quiso publicar ni un solo libro y al que le dedicamos este certamen. El servilletero es porque el primer obra que llamó le llamaba Poeta de Servilleta, porque todos sus poemas los escribía en servilletas de bar. Bien, como os he dicho, celebramos la llegada de la primavera en el barrio más antiguo de la ciudad y en abril-mayo este año realizaremos la segunda edición en colaboración con la Fundación Sanamente, que es una fundación dedicada casi exclusivamente a la salud mental, y nos propusieron un festival que se llama
estima festival el Festival de los Lucos. Es un festival para dar foco a la enfermedad mental, para proponer propuestas de artistas que tienen enfermedad mental y a partir de ahí pues se hacen como 6 o 8 propuestas. Este año, por ejemplo, tendremos a la princesa Inca, que no sé si le conocéis, pues una poetisa que tiene problemas de salud mental y que tiene una fuerza muy imponente sobre la poesía, pero bueno, tendremos diferentes propuestas pensadas para normalizar esa nueva visión, esa visión diferente que debemos tener de los problemas de la salud mental. En junio celebramos una de las, yo creo que de las fiestas más grandes que hacemos. En el 2016, Villena es una ciudad que tiene un potencial musical que ni ella misma se lo cree. Nosotros calculamos que en una ciudad de 35.000 habitantes, aproximadamente entre un 10-12% de la población tiene conocimientos musicales. ¿Por qué sabemos esto? Porque por el movimiento asociativo que hay y por el número de personas que acuden a las academias y al conservatorio. A partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué nunca hemos mostrado la fortaleza musical de Villena? Nunca los músicos han tenido su fiesta. Entonces propusimos una actividad, se llama Villena en Música, lo hacemos coincidiendo más o menos con la fiesta de la música. No es original, porque esto es algo que se celebra ya en muchas poblaciones, pero originalidad tiene que durante 27 horas aproximadamente no para la música ni un solo minuto. Es decir, empieza a las 7 de la tarde de un viernes y acaba a las 11 de la noche del sábado siguiente e intentamos que todos los músicos de Villena o de los alrededores que vengan no hagan conciertos completos, sino conciertos de 20 minutos. Tiene un fin benéfico, cada año hay una asociación a la que la recaudación voluntaria, porque los músicos no cobran, se destina a esa causa. Y bueno, hay que decir que la media es sacar 1.500 músicos a la calle aproximadamente y además, como dice mucha gente, pues es un día de buen rollo, ¿no? Porque parece una fiesta. Este es un festival que hacemos. Bueno, Villena tiene una asociación muy peculiar, que es un coro de mujeres, pero un coro de mujeres que no hace un repertorio habitual, un coro de mujeres que hace pues un repertorio más bien cercano al rock, ¿no? Y bueno, es un trabajo muy interesante. A partir de ahí, ellas nos propusieron un festival de la voz que va unido a un curso de perfeccionamiento vocal que hacemos con la Universidad de Alicante y es una semana de conciertos. Bueno, agosto para nosotros es un mes bastante duro de trabajo porque hay que pensar que Villena no descansa en agosto porque las fiestas son en septiembre, entonces las vacaciones las hace en julio. Tenemos este festival de títeres, como os he dicho, de Las Cruces, celebramos la Semana de Cine, que trata de alguna manera... La Casa de Cultura es el único cine que queda en la ciudad, con lo cual hace una semana de cine junto con el Cine Club, que este año alcanzará la 42 semanas. Tenemos un festival de circo y artes escénicas en el entorno urbano, que se desarrolla en el mes de agosto, en la semana anterior a las fiestas, que sabemos que todo el mundo de Villena está ahí y que no sabe qué hacer, y como podéis ver por el público que hay, pues viene bastante. Desde hace 32 años hacemos un festival de folclore, precisamente tratando de recuperar una de las fiestas más tradicionales de la ciudad, como es la fiesta de la esclavitud, que se desarrolla en la pedanía de las Virtudes, y a partir de ahí, de ese festival, se hace viernes, se hacía sábado y domingo, ya hemos abierto el viernes al neofolk, ¿no? A incorporar formaciones musicales que no tienen que ver con los bailes, pues no sé, pues os diría como Lorena Álvarez, El Diluvio el año pasado, este tipo de cosas. Bueno, y llegamos también a uno de los puntos más importantes o de los que más cariño le ponemos, que es el FIC. El FIC es el Frente de Iniciativas Contemporáneas, llegará este año a su 5ª edición y parte de una reflexión como la que os hacía antes, y es la siguiente. Un día leo en la prensa que un compositor villenense es residente en el Lincoln Center de Nueva York, que hacía música contemporánea y lo conocíamos pues, 4 o 5 personas nomás, pero el resto de la población no lo conocía. Y yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que compone un paso doble para una comparsa, aquí lo sacan en la radio, le hacen entrevistas, todo el mundo, y esta gente que está repartida por el mundo haciendo cosas interesantísimas, no la incorporamos? Y como
una de las cosas que le pasa a la cultura es que cada vez hay que venderla más empaquetada, más con mensaje, más con comunicación, más con estrategias de venta. Dijimos, bueno, pues vamos a generar una propuesta. Esto se hace en colaboración con 5 comisarios de la ciudad. Vamos a generar una propuesta que acerquen las iniciativas contemporáneas. Primero era de creadores locales por el mundo, ahora ya es abierta. Y durante 4 o 5 días convocamos diferentes propuestas, tanto en la Casa de Cultura como en los espacios que hay alrededor, incluso los escaparates, y celebramos el Frente de Iniciativas Contemporáneas. Y el frente, pues lo pregunta mucha gente, tiene que ver con la defensa de las iniciativas contemporáneas, es decir, poner parapeto y decir, esto es para defender que los lenguajes contemporáneos deben estar en la vida de los ciudadanos. De alguna manera, esta era la oferta de algún... bueno, ¿qué método utilizamos desde hace mucho tiempo? Pues tener una mirada amplia, evidentemente, tener un oído agudo, es decir, confiar en el trabajo colaborativo y confiar en el enriquecimiento en la red. Lo decía Guillermina antes, aquí está Alicia, con la que hemos trabajado mucho en proyectos de trabajo en red, y yo considero que la red enriquece. Es una pena que la provincia de Alicante todavía los pueblos consigan el dinero por concurrencia competitiva y no ejerciendo el derecho que les corresponde de participación del dinero de los impuestos, y nos parece que es una de las cosas de las grandes ausencias con las que tenemos que trabajar. Ahora actualmente tenemos un reto importante, el edificio tiene 35 años, hemos pedido dinero y estamos trabajando en una propuesta de remodelar completamente la Casa de Cultura y de probablemente construir otro centro cultural en la zona norte de la ciudad. La Casa de Cultura, tras una reflexión del trabajo realizado este año, pues necesita es el edificio que más horas permanece abierto después del cuartel de la Policía Municipal a lo largo del año. Solo deciros que de 365 días el año pasado trabajó 270 y con un horario intensivo. A partir de ahí está deteriorada, le hace falta una buena remodelación, y hemos ideado un nuevo proyecto de Casa de Cultura que está más cercano a la residencia artística, está más cercano a acoger a los creadores contemporáneos que necesitan de instalaciones especializadas para poder trabajar, y bueno, en estas estamos. Y luego, pues, ¿qué demandamos? Pues evidentemente demandamos que haya gobernanza, demandamos de verdad que estamos desde el año 2020, a raíz de la pandemia, los profesionales de la cultura, tanto los creadores como los gestores, nos sentamos en una mesa a trabajar con la Diputación de Alicante, pidiéndoles que se acabara la instancia, que se acabaran las bases y que se hiciera un trabajo en red como Dios manda, porque no podemos andarnos año tras año con con un planteamiento que es antiguo. Hay que decirlo como es. El mundo funciona en red. Los organismos provinciales, igual que los organismos autonómicos, tienen que entender que el dinero es de todos y que la administración local no es la hermana pobre ni la hermana pequeña que tienen que cuidar. Los ayuntamientos somos administración y lo único que hacen ellos es poseer un dinero que les corresponde repartir entre todos los municipios. Entendemos que debe ser así. Hemos intentado mucho que se genere un circuito en el cual, mediante la medida de la inversión de cada municipio, mediante la presentación de propuestas, se participe no compitiendo el uno contra el otro como se hace ahora, la famosa concurrencia competitiva, sino mediante el trabajo colaborativo. Y bueno, a partir de aquí, nosotros creemos que lo ideal sería crear un consorcio cultural de la provincia, como está el de bomberos. Es que es tan sencillo como eso. Si entendemos que la cultura es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, que lo recoge la Constitución, debemos poner herramientas para que sea de verdad. Y un consorcio, que al final es una fórmula de participación igualitaria entre las administraciones, sería, digamos, yo creo que el instrumento ideal. De hecho, la Diputación de Albacete lo tiene en funcionamiento más de 30 años y es un modelo de gestión, ¿no? Y a partir de aquí yo me callo y muchas gracias.
Pues vamos a daros la voz a vosotros y, por supuesto, el público, cuando me digáis. Estoy atenta y os paso la voz. Pero bueno, primero la mesa, vais hablando Por orden así, como queráis. Venga, intento yo así un poco. Bueno, primero, la verdad, felicitarte porque veo que casi toda la actividad está muy ligada al territorio y está bien pensada y bien conceptualizada en ese aspecto, la verdad. O sea, es decir, que para un pueblo como Villena, se excepciona que lo conozco, que he visitado bastante, y me parece muy bien. Y varias cosas que has señalado, por ejemplo, del consorcio, decirte que darte toda la razón, porque creo que uno de los mejores organismos es el consorcio de museos de la Generalitat. Es decir, que creo que hace, ya después podemos ver otras cosas, pero va haciendo un buen trabajo. Segundo, otra de las cosas que has apuntado y que está muy bien es lo de la concurrencia competitiva. A mí yo creo que la concurrencia competitiva al final lo que hace es quitarle trabajo al concejal. Yo es que vuelvo otra vez a lo mismo. Al que el que no gasta todo el presupuesto es un Aragán y al que no ejecuta planes, pues en realidad lo que no está haciendo es su trabajo. Esto, me importa insistir en esto y quiero insistir en esto en una cosa que creo que es importante subrayar. Yo me he presentado, soy Iván López, soy gestor y consultor cultural, llevo varios ciclos y aparte pues estoy graduado en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en Administración Pública por la Universidad Politécnica de Valencia. A mí siempre hay una cosa, yo me acuerdo que siempre me llamó mucho la atención cuando estudié, leerme el Manual de Políticas Públicas de Woodrow Wilson, que era fue el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson, en este manual, decía una cosa que hay que llevarla grabada. El discurso de la administración americana es el de Jefferson, pero lo que hacemos es la política de Madison. Madison, que es el cuarto presidente de Estados Unidos, particularmente a veces odiado, fue el que creó todo el sistema de impuestos federal. Madison creía que el político tenía que dirigir, para eso es un representante y para eso se ha elegido. Y tiene que tener muy clara la dirección. No dejar a esa libre concurrencia competitiva que al final, en general, además lo que genera es competencia competencia entre los actores de la ciudad y, aparte de segunda parte, que ha señalado también muy bien por su parte el compañero, el hecho de que los programas no sean anuales y que no tengan un largo recorrido. Entonces es todo una dejación de yo lo que veo, ¿no? En general, que las críticas que haces, porque yo creo que en el fondo lo que hay es una dejación de funciones. Y después, después ya seguiré. Y después, sobre el territorio, esto lo voy a adelantar porque yo creo que hay que entrar un poco en las propuestas. Por ejemplo, cuando hicimos esta mesa, yo pasé una serie de propuestas a Guillermina y a Eduardo, que yo creo que, de verdad, cualquier concejal o cualquier concejalía de cultura debería adoptar o debería comprometerse. Primero, si hay agentes culturales que pueden llevar a cabo cualquier plan que se quiera llevar de concejalía y están en el territorio, que no se llame a una empresa multiservicios de Barcelona. Eso, primero. Segundo, empresas multiservicios prohibidas. Prohibidas. Eso es, siento decir la palabra, pero es un poco como sida político, le da igual. Digamos, porque no van a hacer bien su trabajo. Segundo, que los pliegos sean realistas. Que no sean corte y pega. Ya sé que no... todos los que redactamos pliegos y redactamos cosas así es corta y pega, pero un poco con conocimiento del contexto en el que nos estamos moviendo. Porque uno lee los pliegos y a veces que se exigen cosas, o por ejemplo, cantidades que tiene que haber ganado el gestor o la empresa cultural que están absolutamente fuera de las cifras. Y más sabiendo la precariedad rampante y tal del sector. Y segundo, yo creo que también, aparte de este consorcio, tendría que haber una unidad, especialmente, sobre todo en la ciudad y en la provincia, a nivel provincial, porque para eso se necesitan muchos socios para movilizar la captación de ayudas europeas. La Comunidad Valenciana es
Bueno, la Comunidad Valenciana, España en general es muy baja, recibe muy poca subvención cultural de Europa, poquísima, por desconocimiento y por muchas más cosas, porque no tiene equipos, Y antes de haber pasado, ¿sabes qué? Vuelvo otra vez a lo que decía Woodrow Wilson, O sea, lo de Jefferson, o sea, esto de la libre competencia, la libertad del mercado y todo esto, decía, bueno, esto es una cantinela que contamos. Pero lo otro es lo que se lleva. Dirección, presupuesto y una política clara. Y bueno, criterios de eficacia y de eficiencia y después rendimiento de cuentas, que también es algo que suele faltar, yo creo, muchas veces en estas políticas. Y ya dejo a los compañeros. Bueno, me presento rápidamente para quien no vino la otra ocasión. Yo soy Mario Paul Martínez, soy profesor en el Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández. Trabajo mucho en lo que es la cultura audiovisual y, bueno, he sido gestor, ya no lo soy, cultural. He trabajado mucho en cosas y eventos y sigo trabajando, llevando festivales audiovisuales y haciendo cine, por resumir mucho. Y la verdad es que quien también lo ha resumido muy bien, Iván, es las cuestiones que el otro día salieron a la luz. Y las 2 o 3 que me ha apuntado me las has quitado ya, porque una de ellas es, en efecto, la ansiedad que te produce el tener que estar todo el rato pues yendo a concurso, y a la misma vez, cuando ya has pasado esa ansiedad de que lo has hecho 3 o 4 veces, se convierte en dejadez. Porque ya es una cosa tónica, ¿no? Que dices, vale, me van a dar 5.000 euros, no tengo ninguna ilusión porque si lo voy a hacer mejor o lo voy a hacer peor, me los van a dar igual, y creo que a lo mejor ahí tiene que ver un tipo de política más de consorcio, como estamos diciendo. Es decir, si aquí hay una especie de reparto a lo mejor más equitativo o de apoyos que a lo mejor van oscilando en función de quién lo necesita y de ese empuje anual, pues yo lo veo mejor. Y esto, sorprendentemente, lo ves en las ayudas para realizar un festival y lo ves en las ayudas del cine y seguramente en algunas que yo desconozco. Creo que hay una tónica, ¿no?, que se está repitiendo mucho en este sentido y que bueno, a mí, ya os digo, me empieza ya a ser aburrida porque, claro, coges el modelo del año pasado, lo rellenas, si has superado ese índice económico que te piden en ese pliego en ese momento, pues pasas a la siguiente escala, pero vamos, no es una cosa que yo me parezca que pueda favorecer una cosa que es muy importante, que es la gente joven o la gente que está también empezando. Estoy de acuerdo con Iván, que hay que ser sinceros. Yo entiendo que los políticos también tienen mucho trabajo, pero si hay una sección que se dedica a la cultura y tiene que gestionarla, que nosotros que tengamos que diseñar los proyectos, a poner los pliegos y que ellos simplemente repartan el dinero, pues muy bien, lo ha comentado y se ve con el ejemplo de Villena. Es decir, eso no es administrar, eso es, bueno, te dejo aquí el dinero y tú móntatelo como sea. Claro, el móntatelo como sea, por un lado parece muy bien, pero por otro lado es muy anárquico, no crea red, no nos conecta en absoluto, ni nos implica en conocer ni siquiera también los proyectos que están haciendo unos al lado del otros. Yo me he apuntado una frase del compañero de Villena antes que ha dicho, que es los modos de hacer. Yo, como me reitero en lo que dijimos el otro día, yo creo que en Alicante hay muy buenos artistas, y no es para nada un cliché, somos muy creativos, en España en general somos muy creativos, así que el problema no son los productos, son los modos de hacer. Creo que en Alicante es lo que nos falta, una manera de conectarnos mejor y de sacar mejor a la luz todo esto. Que no deberíamos seguir quejándonos, ¿no? Como el otro día, a lo mejor hoy es el día ya de empezar a lo mejor a aportar ideas de qué podemos un poco hacer o de una manera incipiente a mover, porque no quiero repetirme, porque el otro día se dijeron ya una serie de cuestiones importantes. Y bueno, solo te quería preguntar si en Villena hay más días en el año, hay 450 o algo, porque y vivís en un espacio temporal que yo no entiendo, porque digo, pero ¿cómo? No me caben las actividades, estaba ya echando el cálculo, ¿no? O sea, seguro ahí que en la colonia de Santa Eulalia ha pasado ahí algo mágico. Entonces, nada, genial, me ha parecido brutal y me parece un buen ejemplo de bueno, muy esperanzador, ¿no? Para llevar. Y bueno, yo paso ya el turno, ya. Hola, soy Ágora y bueno, yo vengo desarrollando una serie de eventos culturales con un formato Poetry Slam en el que es poesía escénica. Este año tenemos la suerte de tener el ganador de Europa y bueno, la idea también es hacer red y estar. Este año hemos hecho el circuito provincial, con lo cual vamos llamando ayuntamiento por ayuntamiento
y intentamos hacer esa red para que la provincia nos conozca y al final crear un circuito a la par que dentro de este grupo escénico poético se mueven muchos grupos que es Spoken Word que os sigo en Villena y sé que habéis llevado pues a muchos del circuito Spoken Word y sí que es verdad que he llamado a Villena pero bueno, las secretarias que tienes me comentaron que estaba todo cerrado ya y que para más adelante. Entonces, bueno, queda en el aire y bueno, incluir a Villena, por supuesto, estaría fenomenal. Al igual que todos los pueblos de la provincia, para que si viene un poeta que ha ganado en Granada, por ejemplo, el Nacional, o en Compostela, como es Pavlovsky, pues que pueda abarcar pues toda una provincia, toda una serie de eventos en que durante todo el año, ya que ha ganado un nacional, un provincial, por supuesto, 6 eventos en la localidad, y luego un nacional con 36 sedes que son en España, que encuentra esa cabida y esa ruta profesional, como por ejemplo en Alemania se está haciendo. En Alemania cada poeta que gana pues tiene un sueldo y un salario y va recorriéndose el país. Y bueno, hacen eventos y con una taquilla pues bastante buena. Y así como hacen grupos, se juntan con músicos y hay toda una fusión y hibridación que se hace con la poesía. Bueno, también quería comentar, hoy venía a hablar de muchas subvenciones y muchas opciones, ¿no?, que hay para el sector cultura. Pero bueno, sobre todo quería comentar que obviamente lo que dice el compañero de Europa, que hay una cantidad de subvenciones y de dinero, sí que es verdad que necesitamos formación, necesitamos pasos a seguir para poder pedirlas, para poder reunirnos, hacer consorcios y eso realmente a mí me encantaría, que hubiera un apoyo, un respaldo, un seguimiento y sobre todo gente que ya ha echado subvenciones y han sido positivas, que formen a la gente que queremos seguir o que empezamos con ello. De una forma que también pueden tener pues ese sustento económico y además también están ayudando al tejido cultural. Bueno, también quería comentar aquí cositas que la semana pasada se quedó pendiente como esos patrocinios que graban, ese beneficio fiscal, ¿no? Ese poner entre la empresa privada y los eventos culturales, pues esa vinculación. Y bueno, se quedó pendiente que había pues eso, una reducción fiscal. Entonces yo, como hago eventos, hay una ley el artículo 1 de la ley 49 pues dice que esto se puede hacer y que bueno, yo invito a todas las empresas privadas también para que haya también no solamente de lo público sino el día a día de cuando vas a un bar, de que te cuenten, oye, pues voy al siguiente evento y además es que nosotros lo patrocinamos, pues que haya esa red también y esa vinculación, porque al final cuanto más eco se hace, más cala en la sociedad, ¿no?, la cultura. Y bueno, pues ya de ejemplos que quería poner exitosos de modelo, bueno, de negocio cultural, porque al final es que no queremos decir negocio porque no nos representa, pero es que es así, al final tenemos que hacer pues esa estructura. Y yo venía con ejemplos, por ejemplo, que esta semana me los he estudiado. Por ejemplo, hay modelos que funcionan muy bien como My Street Book o Proyecto 451. Eso es un modelo de prestación de servicios. Luego tenemos un modelo de distribución de contenidos y de productos, que por ejemplo Me Vuelves Lorca, que es un proyecto que va en las zonas rurales y culturales y haciendo modelo festival. Luego también tenemos a Teatrix y como otro tipo de modelos tenemos a Cultura Inquieta. Pues todos estos ejemplos son buenos porque al final han sido exitosos a nivel cultural y tienen una organización y una forma de organizarse que al final, perdón, me he repetido, pero bueno, una estructura que al final es exitosa y bueno, se puede vivir de ello. Y nada, y como plataforma física de encuentro quincenal, yo propondría el museo como casa y acogida de esa plataforma cultural, que sí que es verdad que todo pues puede ser en red, pero claro, como
tangible y de reunión, pues estaría fenomenal que fuese los museos quincenalmente, reunirnos, hacer este tipo de consorcio para generar realmente esto y que vaya adelante. Y bueno, con esto culmino ya. Invitaros que este viernes tenemos el Poetry Slam Alicante en Campello, en la Casa Cultura, que nos lo ha cogido ahora en marzo. Y nada, es el oficial y contamos con la presencia del público. Os damos pizarras en el que cada poeta tiene 3 minutos para decir su poema. El tiempo lo tiene reflejado detrás y el poeta o la poeta no lo puede ver. Dice el poema y os damos las pizarras para que durante 30 segundos pues calculéis qué podéis darle de puntuación, y así 7 veces hay otra ronda con 3 personas clasificadas y un ganador o ganadora. Así que se le invita. Y nada, paso la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, pues yo soy Sisto Herrero, soy músico y bueno, pues lo primero que quiero decir es que me ha encantado la charla sobre Villena. Yo no conocía apenas Villena. He estado allí de jurado de algún concurso de bandas de música en el teatro, pero la verdad es que no lo conocía y me ha encantado. Pero al igual que le oigo a él, estoy oyendo a muchos gestores culturales de muchos pueblos de mi tierra, que es la Vega Baja del Segura, que es increíble porque, así como vosotros, también conozco muchos sitios con una actividad impresionante y que muchas veces, pues la verdad que yo creo que estáis en sintonía todo porque todos piensan lo mismo, siempre están en el mismo barco. Pero yo, por ejemplo, quiero destacar algunas cosas, como has dicho, la creación de un consorcio único en el que se pueda gestar todas las actividades culturales, creo que algo así he entendido. A mí me parece fundamental, porque la verdadera realidad de la vida artística, no solamente de la ciudad de Alicante, sino de la provincia de Alicante, es que aquí andamos todos con esa competitividad a ver cómo conseguimos o no conseguimos las cosas. Pues yo soy director de orquesta y además soy compositor, y la verdad es que es muy difícil. Yo, por ejemplo, en España no he podido tener ningún premio de composición. Los he tenido en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania. En España es súper difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que estar... o sea, cuando has hablado de los compositores que están en Nueva York, o del compositor, yo me veía reflejado en eso. O sea, hasta que no he estado fuera y de alguna manera ha llegado aquí la noticia de que algo he hecho fuera, es muy difícil crear en España. Porque de España no se puede vivir con la creatividad musical, no se puede componer, no se puede vivir de eso. Se puede vivir en cualquier otro país, pero que no sea este. Aquí hay que trabajar en otras cosas para poder componer. Me ha parecido fantástico, porque, realmente aquí el artista en España tiene que ser todo. Tiene que ser un gestor, tiene que conocer las normas, tiene que conocer las leyes, tiene que hacer todas las instancias. A mí me gustaría preguntarte una cosa: ¿cómo contratáis vosotros a los artistas? ¿Dónde los buscáis? ¿Cómo los conseguís? ¿Cómo los localizáis? Pues depende de muchos factores, ¿no? Primero, porque formamos parte de lo que yo creo que es un ejemplo que no entienden los administrativistas y van a por él, pero en 35 años creo que no se lo han cargado, que es el Circuito Cultural Valenciano. El Circuito Cultural Valenciano funciona de la siguiente manera. La administración autonómica te dice: si tú quieres obtener 20.000 euros para hacer artes escénicas y danza, tienes que hacer lo siguiente: contratar como mínimo 10 compañías valencianas, 10 compañías profesionales, de las cuales 6 al menos han de ser valencianas. Entre ellas tienes que contratar al menos 2 programaciones de danza contemporánea al año. Y yo, estos 20.000 euros te los dejo aquí. Tú, una vez cada 4 meses, me pides y me dices: voy a hacer esto. Cada factura que llegue, que tú y yo hayamos acordado, yo voy a pagarle el 50% y tú el otro 50%. Y me olvido. ¿Quieres más? Asiste a festivales. ¿Quieres más dinero? ¿Quieres tener programación, por ejemplo, de música? Pues bueno, tienes que cumplir la condición de contratar de las 6 conciertos para que te den 10.000 euros, te necesitas contratar
6 conciertos, de los cuales hay 6, 4 han de ser valencianos profesionales. Fundamental, y no hay más, es decir, esto es lo que pone la Administración, no tiene solo por el derecho de participar de los impuestos, no hay. Yo creo que es el sistema que mejor ha funcionado. Sin embargo, claro, como no hay concurrencia competitiva, estos que están locos con la ley de contratos no lo entienden y van detrás de cargárselo, van detrás de intentar que vuelva a ser una bolsa de subvenciones. Error. ¿Cómo contratamos? Pues bueno, hay una plataforma a la que tú subes tú, por el hecho de ser profesional valenciano, ya tienes derecho a acceder a esa plataforma. Y luego, el que tú te vendas. Es decir, tú mañana llegas a una población y le dices, mira, mi dossier, puedes obtener el 50%. Y ya está, ¿no? Claro, eso sí, has de ser profesional, tienes que estar dado de alta en la seguridad social, ese tipo de cosas. Sí, eso lo conozco, porque la verdad es que, por eso quería preguntarte, ¿cómo se localiza al artista? O sea, realmente mi pregunta es, ¿cómo se localiza ese artista? O sea, ¿cómo busco al artista? Yo tengo que programar y quiero hacer una determinada... O sea, yo entiendo todo lo de la gestión porque yo siempre me veo inmerso para actuar o hacer cualquier cosa aquí. Es una red de... Por ejemplo, hay grupos de música con los que yo actúo que yo, por ser valenciano, tenemos acceso, pero porque uno de los miembros te exigen que uno al menos sea valenciano. Claro. Es increíble, somos músicos, artistas, no vamos con el carnet de identidad. Pero tienes que entender que todos tenemos... yo creo que la responsabilidad de atender a nuestros creadores. Eso yo creo que eso no quiere decir que hagamos ese falso nacionalismo de que aquí solo actúan los de la comunidad, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos una responsabilidad de que el dinero público en una buena parte debe ir destinado a los creadores del territorio, porque si no, no crecen tampoco. Lo que pasa es que se está atomizando todo tanto que está ocurriendo también en otros sitios, ¿no? Y entonces, yo lo que quería hablar es que para el artista es muy difícil a veces poder promocionarte o entender desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, porque a lo mejor muchas de las veces cuando estás trabajando en algo no estás dentro de esas líneas, de las líneas que marca la Administración para entrar en ello. Porque, por ejemplo, muchas veces yo aquí lo que he hecho en falta también es esas líneas de actividad creativa. O sea, ¿cuáles son las líneas de actividad creativa? Porque yo, por ejemplo, lo que tú has explicado sí que lo he visto, que tenéis marcado las actividades que queréis hacer para cada cosa, ¿no? Entonces, muchas veces también echo de menos esa claridad. O sea, que haya una imagen de aquí se hace esto, por aquí, por allá. O sea, es difícil porque muchas veces no sabes lo que demanda en sí la Administración o la sociedad. Entonces, por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante cuando os he ido explicando cada una de las actividades, lo que proponéis, lo que buscáis, lo que lleváis detrás de cada cosa. A mí lo único que yo veo es que, por ejemplo, aquí haría falta pues, crear una red de artistas, una red de que hubiese una única plataforma en la que pudiéramos ver todo lo que podemos ir a buscar, lo que podemos conseguir, ¿no? Es otra de las cosas que un portal único para el artista y también para los que tenéis que contratar en ese sentido, es lo que yo me he apuntado de las cosas que creo que hacen más falta, porque para mí, por ejemplo, es muy difícil a veces entender la idiosincrasia de cada uno de los sitios, de los lugares, de lo que hay que buscar y de lo que hay que hacer. Mira, y además en la música es todavía más problemático, porque el nivel de profesionalización de la música no tiene nada que ver con el nivel de profesionalización de las artes escénicas. Es decir, uno de los mejores baterías de jazz de la Comunidad Valenciana, creo que ha cotizado en sus más de 30 años de profesión, creo que ha cotizado 6 meses a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque se vive en precario, porque somos una comunidad que decimos ser amantes de la música, pero al final estamos engañando. Es decir, el gran potencial de la música en la Comunidad Valenciana es amateur, y factura en B. Y a las fiestas de moros y cristianos va en black. Y las cosas hay que decirlas como son. Y luego, para el resto de música, no hemos creado espacios. No hemos creado espacios porque tenemos excelentes teatros, muy buenas casas de cultura, pero no hemos creado espacios. Los chavales de mi pueblo que tocan la guitarra eléctrica no tienen un escenario donde tocar, por poner. Sin embargo, los que hacen teatro sí. Y no te digo nada, los que juegan al fútbol, le dan vueltas a la pista, juegan al frontón, eso ya ni te cuento. Pero los que tocan la guitarra y tocan la batería y el bajo y quieren ser estrellas del rock and roll, ¿dónde se suben a tocar? Esa es una de las grandes demandas, ¿no? que yo creo que tiene el mundo de la música. En la Comunidad Valenciana vive en precario de verdad,
Y bueno, ya para finalizar, hay otra cosa también que echo mucho de menos, que es el gestor o el representante artístico. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajo con compañeros fuera de España, ellos te dicen las líneas a seguir. O sea, por ejemplo, este año pues estamos trabajando, podríamos trabajar en... O sea, hay un equipo, me ha gustado mucho lo del trabajo colaborativo, que es por lo que yo siempre he apostado incluso en investigación musical. Siempre el trabajo colaborativo, porque el artista, yo creo que aquí se siente muy solo. Se siente muy solo, muy abandonado. Tiene que hacerlo solo. Yo la palabra solo, evitar la soledad del artista, para mí es fundamental. Lo tengo anotado como una de las... ¿Y por qué? Porque necesitamos especialistas o personas que también se dediquen a construir ese tipo, como por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cuando estabas hablando, en el barrio tal hacemos esto, para esto, lo otro tal. O sea, eso es lo que es un representante, un gestor artístico, ¿no? En el que te da unas líneas de actuación y tú ya puedes empezar a crear o puedes montar. Pero es que hace falta, o sea, es una de las cosas que deberíamos de tratar hasta el nivel educativo, enseñar o formar personas para que puedan trabajar en ese sentido colaborativamente con los artistas, porque hoy el artista tiene que serlo todo, hoy lo es todo, tiene que hacer desde la gestión administrativa, pagar sueldos, darse de alta en la seguridad social, que es fatal porque hay una serie de gestiones y a veces cotizas un mes y el resto, los 11 meses restantes, no hacen nada, o sea, y tienes que estar... El otro día en la mesa puse lo que muchos artistas que tienen un sueldo en otros países, donde si llegas bien, cotizas y tal, y si no llegas el Estado te lo termina de cotizar, o sea, te ayuda un poco, ¿no? Porque digamos que te sacas, entre comillas, el carné de artista, de músico, para trabajar y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, a mí me da la sensación también, y me gusta mucho lo que has dicho, somos una comunidad de la música, pero amateur, o sea, por amor al arte, ¿no? O sea, piensan que el músico ya le gusta y estoy hablando de la música porque es lo mío, yo me imagino. Me imagino que en el resto pasará, pero es lo que yo veo, ¿no? Y sobre todo, la situación tan difícil de estar educando a personas que están terminando las mejores generaciones que estamos teniendo de músicos ahora mismo, por ejemplo aquí en Alicante, y que están acabando y no tienen nada. O sea, no tienen absolutamente nada. Como no se dediquen a uno a prepararse una oposición durante 10 años para ver si consiguen un puesto de trabajo en X sitio, que es muy digno, o sea, no tienen ninguna oportunidad. Y yo, por ejemplo, estoy trabajando con mucha gente joven, preparando constantemente proyectos para hacerlo de manera desinteresada, para que se den a conocer, y muchas veces me dicen, bueno, y ahora que hemos hecho esto, ¿dónde nos damos a conocer? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tenemos que estar? Y ese es el verdadero problema, es uno de los problemas que no arranca nunca, no sabemos dónde acudir, no sabemos, todo lo que hay está muy cerrado, está muy institucionalizado, muy marcado, y es muy difícil de acceder, muy, muy difícil. Entonces me ha gustado mucho lo de los circuitos, el consorcio, esa red de artistas necesario para que, sí, sobre todo para la gente que viene de atrás. Cuando estábamos montando esta mesa que negoció con la Diputación el que pusiera dinero, al menos para que los artistas en la pandemia pudieran tener algo de contratación, y sí que pusieron dinero, bueno, si os cuento lo que nos dijeron, pues bueno, ahí no entro, pero sí decir que nos sentamos, la Asociación de Actores, la Asociación de Empresas, la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Danza, el Comité Escénica. Sin embargo, no hubo manera de encontrar una asociación de músicos que los representara. Pero no hubo tampoco una manera de encontrar artistas plásticos, asociaciones que tengan una reivindicación común, como sí que la tienen las artes escénicas. ¿Qué pasa? Que claro, cuando este grupo se pone delante de un político a decirle, mire, nosotros somos tan economía y estamos perdiendo el mismo dinero más que cualquiera de los sectores afectados por la pandemia, algo pudo rascar, no la luna, pero... Y eso ha sido el pie a seguir demandando el que haya un consorcio cultural. Pero es cierto que la música, supongo que son muchas las razones y a lo mejor no es el sitio, pero la música es vive en precario y luego no tiene interlocutores. Los tiene. ¿A qué os referís como consorcio, con consorcio cultural? Unas líneas... Un consorcio, en definitiva, es Ana es abogada, lo sabe mejor que yo. Pero un consorcio, en definitiva, es un proyecto consorciado, es decir, un proyecto que entre dos administraciones, e incluso pueden ser más, deciden poner en marcha
un sistema de funcionamiento. Es como un gran proyecto cultural en el que, a diferencia de entrar en concurrencia competitiva, se dice, bueno, pues la Diputación, por ejemplo, aporta tanto y los municipios su aportación, que es lo que pasa, por ejemplo, con los bomberos, no paga lo mismo en Bomberos Campo de Mirra que paga Elche. Bueno, Elche, no sé si, pero que paga Villena, ¿no? Es decir, los municipios pequeños pagan menos y los municipios grandes pagan más. Con eso se hace un gran paquete de dinero, y se van generando programas que los pueblos, por solo hecho de pertenecer al consorcio, pueden acceder a esa, o bien a cosas que ellos proponen o a cosas que el consorcio propone. Os pongo un ejemplo. Hace 2 semanas en Caudete estaba Nico Castellanos, el periodista de la SER. Caudete, es decir, yo no lo puedo traer a Villena porque él tiene una asociación, sin embargo el consorcio lo lleva, y lo lleva a La Roda, a Molinico, a montones de sitios, simplemente porque tiene fuerza, pone dinero, tiene equipo de gestión que lo puede hacer y sobre todo ayuda a enriquecer mucho los programas culturales. Pero al final no es más que la aportación que ponen los municipios más la grande que puede poner la administración, se genera un gran paquete con unas normas, evidentemente, de funcionamiento y unos órganos de representación. Digamos que son socios, ¿no? Una especie de sociedad. Bueno, yo ya añadiría que, siguiendo el ejemplo de las artes escénicas y del consorcio, lo que ha apuntado Iván, el consorcio de la Generalitat de Museos, que no solo estemos pensando en dinero, sino también en el producto, en la materia. Si hay unas obras de Sempere, que se puede hacer una exposición, como se ha hecho en el Gil Albert, de un artista que ahora no me acuerdo, que organizó la directora del Gil Albert, y de repente pues se ha estrenado en el BUAG, se ha pasado al Museo de Bellas Artes de Castellón, o sea que también te estás llevando materia, además, ¿no? Lo digo porque cuando a veces no hay economía, bueno, por lo menos se puede en el consorcio trasladar otras o compartir otras exposiciones, otros eventos, otro tipo de gestión. Pero bueno, el consorcio de museos, creo que son 5, no lo sé, que está, creo que el IBAM, el Museo de Bellas Artes, el MUBA, cada uno a su nivel, según me han dicho. Hay cosas ahí internas, porque ya sabemos que hay cosas más de la Diputación y más de la Generalitat, y ayuntamientos, y el MACA puede que está, las cigarreras también, y que hay entidades que tienen el nombre de museo y otras que no, lo cual también, pues a lo mejor no sé cómo, no estoy ahí dentro, cómo puede funcionar. Pero bueno, están ahí, y yo me he encontrado en el IBAM una exposición pues que se hizo primero en Alicante, perdón, en el IBAM, en el Museo de Bellas Artes San Pío, el de Valencia, y lo cual me hizo mucha ilusión, porque dije, mira, es itinerante, se está trayendo un proyecto que se generó en Alicante, y se puede seguir, se puede hacer marca, entre comillas, se puede hacer incluso marca Alicante, ¿no? Bueno, por decir avances, ¿no?, que apuntamos el otro día, que bueno, que no estabas, pero pues una de las cosas que creo que es muy necesaria, que se ha ido apuntando aquí mucho, ya para empezar, y que tiene a lo mejor un poco que ver con esto, es hacer esa especie de decálogo, ¿no?, de pasárselo a los que gobiernan esta ciudad, a los que administran esta ciudad, a quien le toque, una especie de decálogo de 10 puntos, aunque sean muy básicos, muy sencillos, de decir, a ver, estos son los mínimos que por lo menos para empezar a llevar una cultura, o orientar la cultura, se debería llevar. Por ejemplo, algunos que apuntó Iván el otro día, ¿no?, o que acaba de apuntar hoy. Oye, no contratemos a empresas de multiservicios, porque esto para nada, vamos, ayuda a lo que es la ciudad, ni a la economía de la ciudad, y menos a su cultura. O X agentes de Valencia, o contratistas o actores de Valencia. Eso pasa en el cine igual, ¿eh? O sea, también con la paridad ya empieza a pasar, pero nosotros, pues en un equipo de cine, para hacer una subvención de una película, tú tienes que tener un mínimo de empresas o de autónomos que son de Valencia, por ejemplo, ¿no?, o de la Comunidad Valenciana. Y bueno, por seguir ese decálogo, pues lo que estábamos hablando, que hay unos mínimos de 10 cosas un poco que se tendrían que seguir, y luego, por seguir con esta línea, si se crease un consorcio, una plataforma o algo, yo creo que de verdad creo que es muy importante y muy visible de cara incluso al público de a pie, al político, a quien queramos llamarlo, el tema de las ayudas europeas. Parece una tontería, pero si tú te traes aquí un proyecto que te da, por ejemplo, pues un buen dinero, 500.000 euros, 200.000 euros, para hacer una actividad, primero con ese dinero se supone que va a salir más o menos vistosa y visible. Esto lo va a llevar principalmente, lo va a poner los fondos europeos, y se puede rentabilizar el público, el político y el artista. O sea, haciéndose la foto, para que me entendáis la expresión. Sí. No, yo sí, me
permite sobre las ayudas europeas, que algo de conocimiento tengo porque he colaborado a veces con la cátedra de Concult de la Facultad de Valencia. Ahí, por ejemplo, bueno, ahora sé que tienen menos presupuesto y tienen menos actividad, pero en general ellos sobre todo lo que buscan mucho, por ejemplo, hay unas ayudas dirigidas al sector cultural de países del Mediterráneo. Como generalmente tienes que tener un partner en el otro país, en general ellos los que convocan y lo que financian, y lo hacían muy bien con agentes culturales valencianos, pues viajes donde se iban a buscar esos partners. Después voy a seguir con el tema de la música porque es lo que más controlo y me apasiona junto a la política. Y antes de esto, del decálogo, yo creo que también sería muy importante. A mí yo creo que la cultura hay que hacérsela llegar a todo el mundo y que todo el mundo es capaz de generarla y hacerla. Y hay un hándicap, por ejemplo, cuando en las ayudas. Si alguien tiene que adelantar el dinero, yo, por ejemplo, pues lo puedo adelantar porque pues, trabajo y tal, pero en general una gente de 20 y pocos años no va a poder adelantar 5.000, 6.000 euros para hacer una actividad. Entonces, por lo tanto, en general, línea general, el consorcio de museos ha empezado a adelantar el 50%, pero la gran mayoría de entidades no suelen hacerlo. Y es importante porque eso sí que hace llegar la actividad, ¿no? El poder profesionalizarse y tener una carrera más larga desde antes. Y ahora voy a pasar con el tema de la música. Sixto, claro, proviene de la música contemporánea y la música clásica. A mí sí me pone, digo, hombre, yo soy defensor, yo creo que la cultura es una industria. Y es una industria potente y que además multiplica cada euro invertido. No solamente económicamente, sino en otros factores. La música contemporánea, la música clásica tiene un problema, es muy cara. Muy cara. Entonces, pues bueno, pues hay cosas que hay que sostener y que hay que financiar, en las cuales no van a arrojar beneficios. O sea, beneficios económicos, yo lo entiendo, no pasa nada. Y no pasa nada. Lo que sí que pasa es que si ese tipo de cultura lo va a llevar BP, ya no va a ser una orquesta, sino va a ser un ensemble de 4, que es que a mí en la música clásica lo suelo ver mucho. No sé qué, BP, orquesta patrocinada por no sé qué, y en general ni es una orquesta ni es nada. Ahora voy a hablar ya de lo que más controlo, que es la música pop, ¿no? Todo esto informal, ¿no?, que habéis hablado. Mira, la música pop se desarrolla de una manera absolutamente informal. Primero tiene que haber garitos para que los grupos toquen, para que se profesionalicen, para que vayan tocando durante mucho tiempo. A mí me sorprende, por ejemplo, en una ciudad como Alicante, que tiene una universidad en San Vicente, pues el número de grupos ha descendido mucho y es que no tienen sitio donde tocar. ¿Cómo puedes llegar también a todo y articular todo este magma, ¿no?, de música pop? Que en Valencia, de verdad, o sea, en la Comunidad Valenciana hay grupazos, de verdad, o sea, sinceramente, no lo digo por pastero. Es más, no es que los haya ahora, es que los hay desde los 60. Por ejemplo, puedo citar un músico, Pep Laguarda, Tapinería. Son discos que valen como 2.000 euros, son los originales. Los ha reeditado un sello italiano. Aquí, en general, no se les dice mucho caso. Pero bueno, discos maravillosos, cantados en valenciano, folk psicodélico de los años 70. Y todo esto no se conoce. Pero bueno, para la música pop, sobre todo, yo lo que recomendaría, que no hace falta inventar nada, hay modelos en Europa, está Popcom en Berlín, la Westhu en Holanda, Le Train Musical en Francia, y en general lo que montan son ferias en las que hay mucha informalidad. En toda la ciudad, se trae grupos de fuera, grupos con cierta relevancia, pero también tocan todos los grupos que hay de la ciudad. Se genera, además, generalmente un espacio informal, porque es que, de verdad, ahí sí se mete la administración, no por nada, sino porque es que es una parte como muy informal, en la cual se te va a acercar cualquiera que te haya visto, porque allí van agentes, van managers, van productores. O sea, es una mezcla entre feria profesional por una parte y después algo de fiesta, porque esa informalidad lo que hace es, pues en general, yo algunas veces que he hecho la prueba, por ejemplo, alguna cosa que hago de música urbana en Cigarreras, Urban Tactics, allí un gran porcentaje me dijo que se fueron con encargos para hacer bases, o sea, con encargos pagados. De hacer bases, hacer vídeos, hacer tal. Y eso, en general, resulta. Aquí no se ha hecho, aquí lo único que se ha hecho parecido ha sido el BAM en Cataluña, que ya no tiene la potencia que tenía en los años, la década de los 80 y 90. Y esa sería, yo diría, que una buena propuesta para eso, para el sector musical. Vale.
Bueno, yo quería decir que una vez que tenemos esta idea de consorcio, pues ahora lo que nos tocaría sería mapear las iniciativas y planificar, ¿no? Entonces aquí hay que meter a las diferentes administraciones, es decir, que no solamente nos impliquemos solamente con cultura, sino que podemos tener cabida en otros sectores, ya sean privados también como públicos, y dentro de públicos en muchas administraciones. Y bueno, comentaros que de lo que han comentado Europa, aquí me había apuntado que está el programa Cultura, que en concreto está el programa de cooperación, que es el que estábamos hablando. Luego también está el programa de Erasmus+, Europa para los ciudadanos, y la Fundación EULAC, que desarrolla el tema de regional, entonces llamado Interreg. Entonces, estos 4 programas pueden pues incentivar pues este tipo de... Y bueno, como ya me dicen que corte, que ya no me acuerdo qué iba a decir, pero ya está. No, tenemos que ir a la oficina tenemos una buena oficina de información en la Casa de las Brujas sobre estos temas, que creo que tendríamos que ir incluso en un grupo, ¿no? A asesorarnos sobre este tema de las subvenciones, ¿no? Sí. Lo queríamos presentaros. Sí, es que o sea, después os damos la voz, pero es que queremos presentar a Winston Van Hughes sobre un trabajo que ha realizado y que creo que es un baño de realidad lo que nos va a contar sobre ese trabajo. ¿Vale? Sí. Bueno, él fue alumno de la escuela de aquí de Alicante de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, ya habla de diseño y de cerámica artística. Bueno, he venido aquí un poco a ciegas, porque el otro día me encontré con Eduardo y hablando de otras cosas me dijo, pues vente aquí y tal, y bueno, no sabía muy bien a lo que venía. Y ahora escuchándoos hablar ya entiendo un poquito la línea, ¿no? Es decir, yo creo que hay un problema que viene de base a todo lo que decís, que es la educación, y viene de ahí. Porque si hubiera una educación diferente, en el sentido artístico, desde pequeños, se valoraría mucho más la cultura y el arte cuando empezamos a crecer. Y creo que eso no pondría tantas dificultades a la hora de la verdad. Yo creo que es realmente de raíz. Porque he tenido la suerte de poder trabajar. Antes, digamos que me he dividido en 3 o 4 disciplinas artísticas, ¿no? Y una de ellas es la pintura. Y tuve la gran suerte de estar exponiendo en Estados Unidos. Soy medio americano y medio español. Y durante bastantes años. ¿Qué pasa? Que sin ser nadie, yo voy allí, presento mi trabajo, me muevo por algunas galerías y me dicen, hostias, nos gustas. Ahora vete a casa y a pintar. Con 23 años. Quiero decirte con eso, ¿qué quiero decir con eso? Que se valora muchísimo más en otros países, como creo que habéis dicho de alguna manera algunos, que aquí en España. Pero yo creo que es, una vez más, por la base de la educación desde pequeños. Porque allí, hablo de allí porque lo que conozco, desde muy pequeños están, bueno, fomentadísimos con el arte. Y cuando van creciendo lo van apreciando. Aquí yo creo que hay una falta de apreciación. Y la gente se tiene que ir fuera, donde sí se aprecia. Y luego tenemos estos problemas. Pero bueno, no he venido a hablar más de eso, pero quería decirlo. Os voy a enseñar algunos trabajos. Bueno, he hecho un trabajo. Bueno, soy ya te digo, pintor, pero también hago fotografía y cerámica también. Entonces, hace poco, aunque es un trabajo que viene más o menos pensado hace 20 años, lo he realizado el año pasado, que es un libro sobre la alfarería, que se está perdiendo completamente, ¿vale? Estamos llegando a las últimas ya, en las generaciones de la alfarería, de Agost, ¿vale? Entonces, es un homenaje, pero también es un reflejo de lo que está pasando en realidad, y no solamente allí en Agost, sino en toda España y en otras partes del mundo, que se está perdiendo porque ya no hay generaciones, no hay relevo, ¿vale? Entonces, bueno, Eduardo me ha pedido que trajera el trabajo
porque ahora os comento un poquito lo que ha estado pasando. Desde que yo propongo ese trabajo, que se me acepta a los 7 o 8 meses, yo lo propongo directamente al Ayuntamiento de Agost, ¿vale? Agost pide una subvención a la Diputación y entre los dos se logra hacer, se subvenciona. Sí, se hace una cantidad súper reducida de libros, porque dicen que no había más presupuesto, que se queda en ridículo, y no sale de ahí, de Agost. Entonces, mi propuesta es una continuidad, una exposición, para que se pueda ver mucho más. No solamente a lo mejor aquí en Alicante, en otros sitios. Y me he encontrado un poco con lo que estáis diciendo, con una pared que a donde voy no tengo... Pues claro, la producción de eso es un dinero que yo no tengo. Pero un trabajo cultural y histórico, porque es histórico, y que se quede solamente ahí, me parece un poco penoso, ¿no? Y a donde he acudido, lo que habéis dicho, tengo que filtrar, presentarme a concursos, presentar 2.000 cosas que no sé ni lo que son, si estás dado de alta 6 meses, si no estás de alta, olvídate, todo lo que habéis estado mencionando un poco, que ahora he entendido, Eduardo, porque me ha traído, ¿vale? Pero es eso, que no tengo salida. Y un trabajo que me ha costado 8 o 9 meses de trabajo, pero todos los días hay 45 sesiones fotográficas, digamos que también se ha hecho entrevistas, un trabajo grande, para que se quede ahí. Y luego la misma Diputación, que en un principio puso para hacerlo, no quiere darle continuidad. Pero bueno, os saco... Sí, bueno, mientras lo sacas. Y no estamos hablando de una cantidad elevada, ¿eh? No, pero eso es lo que yo he dicho antes con lo de la ansiedad y la no continuidad, que esos pliegos, esos dineros, esos proyectos, luego se acaban, no se dan continuidad, no te obligan a una continuidad y tú mismo empiezas a volverte, en la medida de lo posible, intentas no volverte cínico, es decir, consigo el dinero, lo hago y me piro a otro proyecto. Eso es lo que mata, yo creo, la cultura aquí, en Alicante y en otros lados, si se practica realmente, porque eso es lo que rompe tejido, no lo crea en absoluto. Alguien hace una chispa de luz, pero se apaga enseguida. Eso es. Y cuando tú sabes, porque uno sabe cuando hace un trabajo bueno o por lo menos medianamente bien hecho y quiere que además es cultural, es histórico, joder, y que se frene ahí. Eso, yo no tengo ganas ahora de empezar otro proyecto, pero es que, claro, tengo que seguir viviendo, ¿no? Intentar crear otros proyectos, pero claro, yo creo que eso se merece más. En fin, os muestro algunas imágenes que me ha dicho Eduardo que pusiera. ¿Esto cómo se hace aquí? Pero bueno, yo creo que también es porque no hay un concepto de lo que es cultura. Los propios representantes políticos que están en las instituciones, sigue buscando las imágenes, no tienen un concepto claro de lo que es la cultura, que requiere una continuidad, una formación, una educación a todos los niveles para que la sociedad entienda, pero porque ellos mismos no saben que un proyecto en el que has invertido un dinero tiene que tener una continuidad y además tienes que hacerlo más grande. ¿Qué le da valor muchas veces a ojos incluso del que no es experto a un proyecto? Las ediciones. Cuando oyes 50 festival de algo, ya tu cabeza, esté bien o esté mal, ¿vale? Ya empieza a articularse de otra manera y incluso los artistas que vas a traer empiezan a respetar ese festival, por ejemplo de cine, en este caso, de otra manera. Es la continuidad en cualquier cosa, en una editorial, una línea editorial, una línea de discos o lo que sea, ¿no? Yo creo que habría que hacer como un folleto explicando qué es un proyecto cultural, qué se requiere para crear un tejido cultural, ¿no? Pues, ¿te aclaras? No me deja. Es esto, ¿no? O sea, es que no lo he leído. Soy más mala con esto. En este equipo, no está. ¿No lo puedes poner otro? A ver si en este. Ahora sí. ¿Es este, no? Sí. Que no se me olvide una pregunta que quería hacerte. Lo del tejido asociativo, ¿qué relación tenéis luego cuando...? A mí la experiencia me dice una cosa, ¿no? E intento que suceda. Yo, muchas iniciativas que he tenido se han ido al traste porque no las soportaba ninguna asociación. Es decir, la mejor medicina contra los cambios políticos es el tejido asociativo, porque es la que al final va a reivindicar ante el cambio que no haya cambio. Os podría contar, pues nosotros hacíamos un festival de jazz que
estaríamos hablando de la 34-35 edición. A la 10ª edición se fue al carajo porque solo lo soportábamos la administración pública y porque no había un colectivo que le decía al político que había llegado: oye, perdona, esto es importante. Todos los proyectos, yo sí que intento, por ejemplo, tener una relación de complicidad con las asociaciones, e intento que todos estén sustentados por una asociación, porque incluso los funcionarios mañana podemos irnos, podemos jubilarnos. Sin embargo, si el tejido asociativo es quien lo reivindica y es quien lo soporta, eso sí, eso no significa que haya que dejarle al tejido asociativo toda la responsabilidad de hacerlo, que es bien diferente, sino trabajar un poco de igual a igual. Bien, bien. Nada, comentar que el trabajo es sobre los alfareros, sí, jubilados, ahora lo ponen. ¿De dónde se pone eso? Una pregunta que se me ha olvidado. ¿Cómo organizáis la agenda cultural en Villena para que no se solapen los eventos? Primero, que haya solapamiento no es malo, es decir, a veces no hay más remedio. Y segundo, manda al alcalde. Es tan sencillo como que tú envías la programación con tiempo a la alcaldía y la alcaldía te dice: perdona, tú no puedes tener esto miércoles y este miércoles. Es decir, sí que, a ver, dicho manda al alcalde, pero al final hay un entente entre todos para poder coordinar. Pero... Bueno, los tengo un poco uno por uno, no he hecho una secuencia ni nada de eso, simplemente mostrar algunos de los trabajos. Es un trabajo sobre los alfareros jubilados y también los activos. Los activos hay muy pocos, hay como 4 o 5 nada más. Y también sobre las peonas. Las peonas son las mujeres que ayudaban al alfarero antaño. Hoy en día la peona todavía existe, pero muy, muy poco. Entonces, las peonas que salen en el libro son señoras muy mayores, que nos han contado su historia y la historia que han vivido a través de la alfarería, ¿no? Y bueno, muchos jubilados, comentar que muchos jubilados siguen yendo a sus alfarerías, a sus talleres, simplemente porque se sienten muy conectados. Como un artista va a su estudio, un alfarero va a su taller, ¿no? Y van ahí, aunque no hagan nada, pero van allí, pasan la mañana, a lo mejor tocan alguna cosa o hacen alguna pieza, pero ya está. Y entonces, pues eso, se está acabando. La cerámica no, o sea, hay una diferencia muy grande entre el alfarero de producción y un ceramista. Aunque use un ceramista al torno, no llega a ser un alfarero. Un alfarero está designado a hacer una cantidad de piezas diarias, a lo mejor 150, 160, depende de la pieza, y todas iguales, no una producción. Un ceramista hace piezas, digamos, más artísticas o de un ejemplar nada más, ¿no? Y bueno, pues os enseño algunas de las fotografías. Este es el Boixet, todos en apodos ahí. No sé si conocéis a Agost, algunos. Sí. Bueno, pues ahí. Este le llaman el gazpacho. Está jubilado, pero todavía trabaja todos los días. Tiene 81 años, me parece, o 78 años. Y todavía está trabajando todos los días ahí en su taller. Esto es un horno moruno de él, de ese señor que acabáis de ver. Ya no se utilizan, está prohibido por ley. Ahora tienen que hacer con hornos de gas y cosas, ya no se permite la quema de madera. El señor Gazpacho otra vez. También iba a las casas, entrevistaba dentro de las casas, un espacio más íntimo también, ¿no? Este es el Rufí, que también nos cuenta su historia a través de la alfarería. Y las entrevistas están ahí, y los textos que están en este libro están, digamos, sacados de los audios, de las entrevistas. Fijaros qué lugares, ¿no? Cuántas capas y cuántas texturas. Pues eso va a desaparecer. Eso ya no va a estar. Y por eso quería recoger esto ahora, en este momento,
porque es que en unos años os digo que no va a estar, pero estará en los libros o estará en exposiciones que no se dan porque no nos ayudan, no me ayudan en este sentido, a mí y a muchos otros. Y bueno, el Boixet, un reflejo de lo que ya no hay un poco, ¿no? Hablando de las generaciones, también el libro habla de generaciones, también de los padres. En agosto hay más de 9 generaciones, más de 9, generaciones de alfareros. Y ahora se va a acabar. Había antiguamente, en los 50 hasta los 60, los 40, había hasta 25 fábricas de alfarería en agosto funcionando simultáneamente. Ahora queda una fábrica y 4 tallercitos de una persona. Y así en toda España. Otro alfarero. Y las peonas también están. Esta señora creo que tiene 88 años. Respira con oxígeno ya. No, se lo quitó para esta foto, pero ahí está. Le llaman Gloria la Reina. Es muy pequeñita. Tiene que ponerse una cajita para poner los pies. Ahí tiene el tanque de oxígeno. ¿Vale? Entonces digamos que es una recopilación de los que quedan. Aún quedaban algunos que no han cabido en el libro, ¿no? No ha podido ser. Pero los que quedan ahí, y ya sabéis que las manos, cada uno se introduce con las manos. Y bueno, otra peona en su casa. Y además de la edición de la ampliación de la edición del libro, ¿cuál es el proyecto que está detrás? ¿Quiere hacer una exposición? Claro, esto se ha quedado ahí en los libros. Se presentó el libro en agosto, el día 4 me parece que fue, creo que fue este mes, el día 4, se presentó en la de Cultura de ahí, pero ya está. Se presentó y ya está. Entonces, claro, este trabajo ha costado muchísimo trabajo. Y ¿Tu objetivo que es llevarlo a formato de exposición? Claro, para que se pueda ver, para que incluso sitios incluso públicos, sitios públicos, como puede ser la estación de tren, que intenté hablar con Adif a través de, bueno, además te cobran, es que les estás haciendo tú un favor a ellos. Es que yo creo que le estamos haciendo un favor, en este caso a Adif. Joder, estamos exponiendo algo allí en su sitio y nos quieren cobrar por metro cuadrado. Yo he venido a la conferencia, estoy al margen de todo esto, porque me parecía que se titulaba La política cultural en Alicante, ¿no? Claro, o algo así, pero bueno, en fin. Modelo cultural, exactamente. Pero estamos hablando del modelo de reparto del dinero público hacia la cultura, que eso es una parte del modelo cultural. Pero me parece que si no despertamos a una realidad que me parece que es el cuello de botella realmente, porque por muchas administraciones que hubiera disponibles y por mucho dinero, siempre habría artistas que no llegarían a ese rango de gasto. Entonces, lo que tú acabas de decir, que es una cosa que llevo en mente hace media hora que quería decir, es decir, si no involucramos a los garitos, como tú decías, a las administraciones que cedan espacios públicos para gente que quiere hacer una exposición o una obra de teatro. Tú te llamas ágora, me parece, ¿no? Alicante es una ágora permanente. Tenemos espacios públicos que estoy seguro de que si mañana llega una asociación y dice quiero hacer aquí Medea, en el Castillo de Alicante, se encuentra con 700 normas administrativas que jamás va a poder cumplir, por ejemplo. Entonces, claro, si no hacemos una cierta excepcionalidad cultural, no solamente dando dinero a esta gente, sino permitiendo excepcionalidades puntuales. Yo tengo un amigo, voy a contar un ejemplo rapidísimo, que se está planteando traer a un cantante ucraniano, dado que estamos rodeados de ucranianos en Alicante. Pero claro, dice, es que si yo estuviera en Londres, este es un señor que ha vivido en muchos sitios, yo hablaría con una persona y me harían el acompañamiento administrativo para traer a esa persona la semana que viene. En Alicante, o en España en general, yo puedo contar con 6 meses de tramitación administrativa hasta que ese señor venga aquí. Entonces, o involucramos a la sociedad civil haciendo pequeños, en los garitos, seguro que hay una norma de aforos que se viola si mañana una señora o un señor va a tocar una guitarra allí.
Seguro que hay 700 normas. Entonces, yo no digo que se haga generalizado, pero algún tipo de excepcionalidad administrativa, porque si involucramos a la sociedad civil es a cambio de algo de lucro, no vamos a decirle ceda usted su local o ceda usted gratis et amore. Esos señores, esas personas son empresarios, necesitan convertir Alicante, el centro de Alicante podría convertirse, con todo el respeto a la normativa esencial, no estamos hablando de tocar un concierto a las 6 de la mañana, pero este tipo de cosas que hacen florecer a las ciudades y que nos admiran cuando lo vemos en una ciudad neerlandesa, ¿no? Decimos, qué maravilla que han conseguido respetar la legalidad, pero también permitir que la gente hiciera una obra de teatro en su trozo de calle, un día porque era, no sé, alguna excepcionalidad cultural de esa calle concretamente. Entonces yo creo que si limitamos solamente la política cultural a cómo repartimos el dinero, siempre nos vamos a quedar cortos. Hay que hacer un acto totalmente disruptivo para que la sociedad, de alguna manera, no lo sé, no soy el que tiene la respuesta, consiga vehicular a toda esa gente que está en casa y que, como tú, querías la estación que está vacía, pero Adif te dijo, no, vaya usted al ministerio y presente una instancia. Perdieron una oportunidad de que eso es lo que yo pienso. Un acto cultural permeara a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no se hizo la excepcionalidad cultural, o mejor dicho, administrativa, que yo modestamente estoy reclamando. Nada más. Yo pensaba en un momento dado que la Diputación y Adif tenían una conexión, pero resulta que no. Me lo habían dicho por un lado, pero resulta que después que no era cierto. Bueno, perdón. No, ya está. O sea, yo pensaba que podía atacar a la Diputación, que ya tenían su sello aquí. Digo, a lo mejor es que quieren, no sé, llevar esto a otro lado. Y fijaros, por añadir capas a lo que estás comentando, se supone... nos gusta mucho, pero tienes que pasar... Mira, ahora en el Ayuntamiento hay una subvención de 100.000 euros, como sabréis muchos ya, son 8.000 para cada proyecto. Me dice, bueno, una persona vinculada a todo el político artístico, preséntate ahí. Vale, bien. Me meto en la web, tal, hostias, necesito un abogado. Que no entiendo nada. Y aparte los requisitos eran complicados, ¿eh? ¿Los de la DIPU? No, este es del Ayuntamiento. Vale. El del Ayuntamiento. Y aparte 6 meses de autónomo, que yo no lo tengo, pues ya, descartado. No, que a esto le podemos añadir una capa, que os voy a dar un ejemplo súper reciente, y además salió un crítico de cine, lo dijo en la información, y es que estamos haciendo marca Alicante, quieras que no. Es decir, eso es marca Alicante. Exacto. Y no estamos sabiendo cultivarla. Puede ser algo que alguien puede considerar menor, que no lo es, como lo de Agost, o puede ser otro tipo de marca. Un ejemplo que yo creo que es bastante revelador, el Festival de Cine de Málaga, que ya, bueno, con los apoyos que tiene, pues cada vez va mucho mejor y tiene más éxito y lo veis ya en la tele, cosas que antes ni aparecía. De repente, el número de documentales que se hacen en Málaga ha subido un 30%. Pero, perdón, me retracto, no de documentales que se hacen en Málaga, de documentales sobre cosas o historia de Málaga, como puede ser tu sección de fotos. ¿Qué quiero decir con esto? Que han creado un evento, un tejido y unas ganas, porque también les apoyan, y encima les están haciendo publi gratis. Porque aquí se podría hacer un documental del Gallo Rojo, de Luis Ibarri, el Grupo Mediterráneo, yo qué sé, a lo que me viene aquí un poco a la cabeza. Y encima, pero lo digo así también con ironía, les están haciendo una especie de marca gratuita, y yo me quedo un 30% en menos de 2 años. Ya es que casi los hacen porque saben que yo... Voy a decir una brutalidad, pero bueno, es así. Yo sé que ahora puede haber un porcentaje de personas que ha dicho, voy a hacer un documental sobre Málaga que me lo van a meter en el Festival de Málaga. Que alguno hay porque, bueno, la gente tiene que buscarse la vida. Pues mira, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, algunos... yo creo que la cultura alimenta la cultura, ¿no? Exacto. Que eso es lo que quiero decir, que esas continuidades y esas ideas, esas capas que no dejamos de ver, pues generan a veces sin darte cuenta otras ideas. Que es lo que creo que una de las cosas de ese decálogo es que se escriba ahí, se vea un poco esto, ¿no? Decir, oye, ojo, que hay un retorno económico, siempre es bienvenido, evidentemente, pero ojo con los otros retornos que no se ven tan fácilmente culturales, que también siguen generando tejido y dinero, ¿no? A ver lo que vale a una empresa de publicidad o de comunicación que haga la marca Alicante, por ejemplo. Claro, a ver lo que costaría hacer acabo, eso, ¿no? yo me puse a leer los documentales y había ya 2 o 3 que me interesaron. Y uno era a lo mejor sobre, no sé, las drag queens de Málaga en Torremolinos, no sé qué ciudad, no. Y digo, ostras, pues mira, esto pues va a estar bien. Seguro que cuando pongan en filming la gente lo va a ver. Y se va a comer historia de Málaga. Si además la película es buena, pues mejor que mejor, ¿no? Eso es lo que... Pepe, tú querías... José, ¿querías? Bueno, es que Iván ha dicho una cosa que me lleva rondando
desde que la he pronunciado, yo creo que, por lo menos yo sí que quiero posicionar lo que yo pienso al respecto. Es lo de que la cultura es una industria. No. Una parte de la cultura será una industria, pero la cultura en general no puede ser nunca una industria, porque entonces dependería de factores que la harían morir por sí sola. Es decir, no podemos entender, yo puedo entender que el cine sea una industria, y depende de qué cine, pero no puede ser la poesía una industria, por ejemplo. Es decir, ese matiz me parece importante. No, perdona, que es que cuando he dicho antes de la música contemporánea y la música clásica, ¿sabes? Insisto un poco en lo de la industria, porque siempre frente a la administración y frente a muchas, o yo que sé, frente a mis familiares, y, ¿a qué te dedicas, Iván? Pues yo que sé, hippie, bohemio, loco, que no sé lo que hace. Pero... por romper un poco esa... No, o sea, yo la cultura, aparte, lo he dicho muchas veces, y de una cosa que es básica socialmente. La cultura es el humus donde se cimentan los consensos sociales. O sea, ese es que no es ni industria ni nada. Lo que pasa que es frente a esa idea de que yo pues digo, oye, Francia, Alemania, o sea, es un modelo de industria cultural, de que esto no es de hippies y bohemios. O sea, es por romper esa idea. Y luego, con respecto a lo que decía él sobre los trámites a los que obligamos a los ciudadanos en la administración pública, yo creo que hay un principio en España que es que la administración pública no se fía de la cultura. Y sobre todo no se fía de los creadores. No se fía y los considera como cualquier otro. Tú lo has dejado bien claro, la excepcionalidad de la cultura. La excepcionalidad. Es que la cultura no tiene nada que ver ni siquiera con el bienestar social. Al bienestar social se le consideran una serie de excepcionalidades precisamente por el mundo en el que se mueve. En el caso de la cultura debería ocurrir lo mismo. Un ejemplo claro, lo que le cuesta a un ayuntamiento conseguir sponsorización. ¿Sabéis por qué? Incluso teniendo dinero, estando dispuestas las empresas a poner dinero para subvencionar o patrocinar actividades, porque los metemos en un laberinto. Los metemos en un laberinto que quien quiere dar dinero renuncia. Cuando al final esto no es más que un intercambio entre yo te propongo la oportunidad de que tu marca sea respetable, sea admirada porque está al lado de una actividad cultural de calidad y de prestigio. No hay más. Eso es un intercambio, que es como lo consideran los anglosajones. En España eso es imposible. O engañar a la ley, que es lo que hacemos la mayoría de los ayuntamientos cuando queremos obtener patrocinio privado, porque si no, no hay forma de que un industrial, teniendo dinero, te lo dé para patrocinar una actividad cultural, si no le dicen, no, paga el hotel, paga la pancarta y le paga la imprenta y le pagas, porque si no, no hay forma de que te lo solucionen. Pero esa es la administración que tenemos. Yo creo que por el tema que es, como habéis dicho, que es marca de Alicante, ¿vale? Agost, lo que hacen Agost, es incluso más obvio todavía. Si esto hubiera sido un libro de fotografía de, no sé, otra cosa totalmente diferente, algo, no sé, un tema vanguardista, personal, como tengo otro libro y tal, pues a lo mejor me callo. Pero es que es tan obvio, que es histórico. Esto en 20 años, 30 años, 40 años, me da igual el tiempo que digáis. Los nietos, los bisnietos o los hijos podrán ver los que estaban aquí. Yo creo que eso tiene un peso y tiene un valor muy importante. Es que no solamente la cultura ha hecho historias, es que es historia, ¿vale? Y eso, que no pueden hacer ahí, no sé, sí, pero vete al ayuntamiento ahí al papeleo ese. Pues nada, y lo he intentado aquí en Alicante. Y quería simplemente decir una cosa. Uno de los alfareros, que bueno, no empezó como alfarero, su padre es alfarero, su abuelo era alfarero, pero él se hizo ceramista, Roque. Él hace unas piezas más contemporáneas, está por aquí también. Pero él no puede ganarse la vida, y son chulísimas sus piezas, no puede ganarse la vida aquí en España. Y entonces ha optado por hacer ferias en Francia, Alemania e Italia, sobre todo en Alemania. Bueno, viene contentísimo. Dice, tío, tú no sabes ahí lo que vendo. Y los precios a los que vendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen aprecio. Aprecian al artista. Hablando de Alemania, ahí sí que hay industrias. Perdón. Nada.
Bueno, si quieres responder, pero rápido. Decir que la industria de la poesía sí que está en Alemania. Entonces, incluso de la poesía sí que puede haber una industria cultural. Nada, exacto. A ver, buenas tardes. Como habéis estado hablando del decálogo, yo aquí he hecho un decálogo. Tengo 10 puntos. Has hecho los deberes. Son puntos muy cortitos, además los he escrito. Y bueno, es cierto que estos puntos no van a ser todos los que deben de ser y algunos serán muy básicos. Todos son referidos al tema de las artes plásticas. Y lo voy a leer porque así no me voy a enrollar mucho. Bueno, primero, órgano de gestión. La gestión de todo lo que voy a enumerar deberá realizarla preferiblemente el Ayuntamiento de Alicante. Estáis viendo que esto está muy enfocado al Ayuntamiento de Alicante, pero también podría ser un consorcio, incluyendo la coordinación con otras entidades como la Diputación, Generalitat, Consorcio de Museos, etc. O por un ente independiente financiado por varios organismos públicos. Esto sería el punto 1. 2. Concejales y técnicos de cultura. El concejal y al menos 2 técnicos siempre deberían ser accesibles para que podamos presentar proyectos. Máximo 1 al año por autor. Bueno, esto es a discutir. Y siempre con una respuesta escrita del motivo del rechazo o aceptación de la propuesta. Bueno, ya sé que es de risa, muchas cosas son de risa, porque no se van a poder hacer nunca, pero yo creo que tenemos el derecho de exigir. Estás pidiendo cosas. que trabajen. ¿Eh? Estás pidiendo que trabajen. Ya. Bueno, claro, es que en eso voy, para eso se paga, ¿no? Bueno. Para que trabajen. Presupuesto de actividades. Publicación del presupuesto anual por área de cultura, con detalle de lo destinado en cada una de las actividades realizadas. Valoración del ratio, coste, asistencia, interés de la muestra. Esto es una información que siempre está oculta. No sabemos nunca qué exposición, cuánto ha costado, si a ese se le ha pagado, al otro no, en fin, un poco más de transparencia. Exposiciones y lugares expositivos. Dedicación de una sala de la Lonja y del Centro Municipal de las Artes para autores locales consolidados y noveles, respectivamente. Con presupuesto transparente y equitativo para la producción de las obras. Alternancia entre muestras individuales y colectivas, con un reparto equitativo que evite que las salas sean copadas siempre por los mismos autores. Acuerdos con otros municipios para la movilidad de estas muestras. Documento justificativo y detallado, autores, duración de las exposiciones, coste de las programaciones de las salas para el que lo requiera pueda comprobar la ocupación de las mismas y no sirva la consabida excusa de que todo está completo hasta dentro de varios años. Eso es lo que a mí me dicen siempre. No sé, se ve que ya lo han aprendido, se lo saben, eso sí lo han aprendido. Aprovechamiento mayor de los espacios. En ocasiones las exposiciones se ven desangeladas con un solo autor. Mediante paredes separadoras se pueden exponer varios autores estableciendo un diálogo entre ellos. Evitar que en los espacios con varias salas existan periodos sin ninguna exposición. Ahora mismo tenemos 3 salas en la Lonja que no hay ninguna exposición. O sea, ya lo hacen de manera que las quitan todas a la vez y así si viene ahora un turista y quiere ir a la Lonja, no tiene exposición. O sea, yo no sé, creo que es el único sitio que veo yo que lo hacen de así. Se debería fomentar la participación de varias disciplinas complementarias en un mismo lugar expositivo. Por ejemplo, artes plásticas, música, danza. O sea, cuando hagamos una exposición deberíamos invitar o colaborar con varias disciplinas. Bueno, recursos mínimos de las salas. En la Lonja deberían contar como mínimo con 5 pantallas y 6 proyectores. Bueno, he puesto una cantidad que me parece lógica, porque si uno quiere hacer un panel, por ejemplo, con 6 proyectores, con 6 pantallas, que lo puede hacer. Es que creo que tienen solamente un proyector. El otro lo tienen que alquilar y como no tienen dinero no lo pueden alquilar, con lo cual un artista visual no sé si va a poder hacer algo en la Lonja, como no ponga dinero. Para poder crear espacios visuales y
en general, para todas las salas del ayuntamiento, lonja, cigarreras, maca, espacio Séneca, centro 14, al menos tener 10 pantallas y 10 proyectores, que se puedan dejar de unos a otros, cosa que tampoco existe. Agenda del arte. Agenda de las exposiciones del momento y plano de todos los lugares expositivos de la ciudad, incluidos los privados, en una sola página web, fácilmente accesible, con varios itinerarios según duración estimada, para que cuando venga un turista, en una sola página web lo vea todo, no tenga que ir a 50 páginas web y algunas tan imbricadas que no hay manera de llegar a ver si hay exposición o no. Comunicación e información a turismo y a los hoteles, que mínimo que los hoteles tengan una información de dónde pueden acudir para ver la agenda del arte. Relación de artistas. Relación de todos los artistas alicantinos con un texto breve y 2 imágenes de su obra en la web de la Agenda del Arte. Publicación impresa de los artistas actuales y pasados en varios tomos con orden alfabético, ordenados alfabéticamente o por fechas. Publicación anual de un nuevo volumen con los emergentes. Coño, hacer una relación de artistas es bastante simple. Es cuestión de crear una web y empezar a meter artistas. Por lo menos aparecería el nombre de todos y sabríamos quién es artista y quién no, ¿no? Digo yo. Proyección de artistas. Proyección de los autores, obras y exposiciones en prensa, redes sociales, otras comunidades y otros países. Actualmente, como bien habéis dicho, ya se ha repetido muchas veces, los artistas se pueden quedar en un simple libro, en una simple exposición y no tener continuidad. Jurados. Lista de jurados homologados elegidos entre los artistas, galeristas y comisarios que lo deseen, categorizados en base a su currículum, según evaluación realizada por expertos no vinculados con la ciudad. La constitución de los jurados para cada fallo por sorteo para evitar que exista compadreo y se repitan miembros. Todas las minutas transparentes y publicadas. Adquisición de obra y concursos, es el último punto. Adquisición anual de la obra de 10 o 20 artistas para crear un fondo. Sin repeticiones de los artistas, salvo que no haya nuevos autores. Exposición colectiva de las obras adquiridas indicando los motivos de la selección y sus costes. Los fallos de concurso y adquisiciones de obra públicos refrendados con un acta con las argumentaciones de las decisiones tomadas. Importante. Valoración de los miembros de un jurado por expertos y con encuestas entre el público asistente. Revisión anual de categoría según méritos constatados. Bueno, yo durante unos cuantos años me han llamado de jurado. Sí, un momentito, ya termino. Me han llamado de jurado y lo que he notado muchas veces es que los miembros no están preparados o no realizan su función de jurado. No argumentan las imágenes, no explican nada. Porque no hay no hay criterio. No hay criterio. Entonces pues esto es mi pequeño decálogo, que no me ha dado tiempo a pensar más ni a escribir más, y bueno, ya está. Bueno, pues no sé si hay alguna réplica por parte de... Ahora te has quedado con ganas de decir algo, ¿no? Industrias creativas, bueno, admirable el decálogo. Y nada, iba a comentar también un poquito lo de la educación que dice, que reitero que este mismo julio ya se puede empezar, y en este agosto, con los campamentos creativos, poniendo en voz a todos los colegios y a todas esas empresas que están haciendo ese tipo de ejercicio para que se incluyan artistas reales dentro de estos talleres. Ana, ¿tú querías intervenir? Que no te he dicho nada. Bueno, buenas noches. Yo sé que es muy tarde, entonces tampoco creo que conviene, pero bueno, se habla mucho de política y también de los responsables políticos, pero no quiero entrar en profundidad, solamente decir que bueno, que me ha encantado escucharos a todos, escuchar también a Pepe Ayelo y el proyecto que lleva a cabo en Villena desde hace muchos años, porque lo que nos ha presentado no es de una trayectoria de 5 años, sino de muchísimos años peleándose además con los distintos gobiernos, ¿no? Pero yo creo que él ha puesto
el acento en una cuestión, y por eso voy a ser breve, que me parece importante, que es la cogobernanza y la participación. En los gobiernos municipales siempre la cultura es residual, es prácticamente como lo que pasaba, ¿no?, cuando estudiábamos. Hay materias que son de tercera fila. Exactamente, las Marías. Y la cultura también en los ayuntamientos siempre se ha tratado de manera muy diferenciada respecto de otras competencias municipales, ¿no?, que son propias del ayuntamiento, y la cultura pues no ha tenido el espacio ni ha sido reconocida nunca en la gestión pública. Y bueno, creo que eso nos tiene que llevar muchísimo a reflexionar sobre qué política cultural queremos y quién hace la política cultural. Si la hace el político en función del técnico que está trabajando en colaboración con el responsable, o si la cultura es la que quieren también, la que podemos ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero también contando con la colaboración de quienes son los creadores de la cultura. Entonces, en fin, creo que habría para otra mesa redonda muy interesante y muy importante. Comparto con vosotros la dificultad de poder llegar a las ayudas y a las subvenciones. Tenemos un problema en España con la ley de subvenciones. Si vamos a unas subvenciones, porque evidentemente no tenemos dinero para poder financiar una actividad, y sin embargo, pues previamente tenemos que poner nosotros el dinero, y luego la administración nos da la parte que subvenciona. Pero esto es una cuestión, yo creo que podríamos hablar mucho tiempo, es muy discutible, tiene muchas dificultades, pero en cualquier caso, bueno, pues yo desde luego creo que una de las cuestiones para mí fundamental en estos momentos, y me quedo con eso, de todo lo que habéis hablado, todas las aportaciones las estoy anotando, creo que todas han sido muy interesantes, sobre todo en cada una de las disciplinas que representáis a los que habéis estado en la mesa redonda, y me quedo con que es cómo se lleva a cabo la cogobernanza de la cultura y la participación de la cultura en el mundo local, que es lo más próximo que tenemos a lo que consume el ciudadano. Y nada más, gracias. Bueno, ¿quería alguien participar más, no? Solo decir que os dejo aquí vuestros últimos minutos para que sepáis que lo que he dicho es verdad, no me lo he inventado. Bueno, yo quería decir que no estoy de acuerdo con eso que ha dicho Jorge Lidiano de crear una página web con nombres de artistas. Otra cosa muy diferente es proponer la regularización de las ordenanzas de cultura, proponiendo un nuevo decreto municipal que le obligue a las concejalías de cultura a estar abiertas a propuestas de exposiciones con título de registro de la propiedad intelectual que demuestre que somos autores y consecuentemente seleccionar las exhibiciones de artes a contratar y tener registro vitalicio de contratos de exposiciones y exhibiciones con el fin de valerse de ese registro de contratos para ofrecer a todas las galerías de arte de todo el mundo servicio gratuito de mailing electrónico para que todas las galerías puedan enviar a los autores contratados sus propias bases privadas de exposiciones y exhibiciones artísticas. Eso sería algo mucho más profesional, creo yo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya hemos agotado, ¿no?, el tiempo. ¿O queréis aportar algo más? He visto caras ahí con ganas de decir. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues creo que este es el primero de muchos debates. Está en proyecto hacer una plataforma cultural de gestores y creadores culturales para hacer un plan cultural para la ciudad y para la provincia. Y bueno, pues ofrecérselo a nuestros representantes políticos
Y bueno, la idea está en hacer una reunión, un grupo de gente, que nos propongáis gente o vosotros mismos para intentar contactar con ellos, hacer este grupo para crear esta plataforma y luego periódicamente poner lo que se resuelva en esa plataforma, publicarlo, hacerlo público en estos debates para que la gente, el público, pueda participar también en cada una de las decisiones que podamos tomar a la hora de elaborar un plan cultural para nuestra ciudad y provincia. Y bueno, pues contamos con los políticos, ojalá sean todos tan agradables como Ana, Barceló, y vengan a vernos.